Su atención, por favor. Se solicita a todos los presentes sean tan amables en ponerse de pie para rendir los honores correspondientes a nuestro lábaro patrio. Se exhorta a todos los presentes a que con singular fervor patrio entonemos nuestro glorioso himno nacional mexicano. A continuación, despediremos a nuestro lábaro patrio con los honores correspondientes. Les invitamos a ocupar sus lugares.
Muy buenos días. El Gobierno del Estado y el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación, agradecen su presencia en esta ceremonia. Foro de Consulta Nacional para la Revisión del Modelo Educativo. Sean todos ustedes bienvenidos. En este día nos honran con su presencia las siguientes personalidades. Nos acompaña el licenciado Miguel Márquez Márquez, gobernador del Estado de Guanajuato. Doctor Fernando Serrano Migallón, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. Ingeniero Eusebio Vega Pérez, secretario de Educación de Guanajuato. Diputado Juan Rendón López, representante del Honorable Congreso del Estado. Diputada Yulma Rocha Aguilar, presidenta de la Comisión de Educación del Honorable Congreso del Estado. Maestro Francisco Javier Chávez Rangel, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes. Doctor Juan Manuel Carrera López, secretario de Educación de San Luis Potosí. Profesor Marco Vinicio Flores Chávez, secretario de Educación de Zacatecas. En representación del presidente municipal de Guanajuato, nos acompaña la licenciada Miriam Cabrera Morales, síndico del Honorable Ayuntamiento. Maestro Víctor Manuel de la Torre Espinosa, director general de Educación Normal de Jalisco. Doctor Andrés Lozano Medina, especialista de la Universidad Pedagógica Nacional. Doctora María Berta Fotul Olivier, especialista de la Universidad de La Salle. Asimismo, agradecemos la presencia de funcionarios federales, estatales y municipales, representantes de los diferentes medios de comunicación. De una forma muy especial, agradecemos la presencia de maestros, padres de familia, alumnos, legisladores, presidentes municipales, investigadores y estudiosos de la educación, autoridades educativas, organizaciones de la sociedad civil involucradas en la educación básica, media superior y normal. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Escuchemos las palabras de bienvenida por parte de la licenciada Miriam Cabrera Morales, síndico del Honorable Ayuntamiento del municipio de Guanajuato. Muy buenos días, honorables miembros del Presidium, apreciable público presente. Hoy es momento del encuentro y del acuerdo en torno a un tema de enorme relevancia en nuestro porvenir de la niñez y de la juventud de nuestro país. La convocatoria que hoy nos hace la Secretaría de Educación Pública para participar en los foros de consulta nacional para la revisión del modelo educativo es un llamado a toda la ciudadanía. Nos impulsa lograr una educación de calidad con equidad e inclusión, que cumpla con los grandes propósitos de la educación básica. Es preciso que hoy revisemos el modelo educativo con el fin de establecer aquello que es necesario transformar, eliminar lo obsoleto e innovar. Debemos definir lo que es preciso potencializar, porque constituye un valor de nuestra educación que contemple las particularidades de nuestra región. Una educación de calidad será la mayor garantía para el desarrollo de todos los mexicanos, por ser la base de la convivencia pacífica y respetuosa,
de una sociedad más justa y más próspera, una educación que responda a las reales necesidades y retos que plantea este siglo y sus modernas condiciones tan demandantes para todos, pero a la vez una educación que reconozca el valor de nuestras raíces y que propicie a todos los educandos un suelo sólido en el cual puedan afianzarse para desplegar sus alas y construir horizontes mejores para sí mismos, para sus familias, para sus comunidades y su país. Así pues, en este momento estamos cumpliendo el propósito de la primera iniciativa del Ejecutivo Federal, y no se trata solamente de tener buena voluntad, sino de conjuntar esfuerzos en los 3 niveles de gobierno para lograr una sociedad educada que se traducirá en una sociedad más justa. Por ello, el día de hoy debemos revisar este modelo educativo desde el más estricto sentido positivo y crítico. Debemos de reconocer que no obstante que en nuestro país se han destinado importantes recursos para la educación, no hemos alcanzado la transformación que se requiere para competir con los estándares internacionales. Logremos una reforma que respete íntegramente los derechos individuales y colectivos del magisterio. La importancia del artículo 3 constitucional se reflejará cuando se cuente con un sistema profesional de docentes. Ellos son los protagonistas del proceso y es obligación del Estado darles certidumbre en sus ingresos, en su permanencia y en la promoción del servicio. Desde este foro, y a nombre del ingeniero Luis Fernando Gutiérrez Márquez, presidente municipal de Guanajuato, que hoy me complace gratamente representar, externamos nuestro compromiso e invitación a maestros, padres de familia, legisladores, investigadores, autoridades, profesionistas y estudiosos de la educación, para que sumemos a esta gran consulta nacional la revisión del modelo educativo, que hoy se nos presenta con un gran reto sin lugar a duda. Sean ustedes bienvenidos a esta ciudad capital, la más bella del mundo. Gracias. Agradecemos las palabras de la licenciada Miriam Cabrera Morales. Ahora hace uso de la voz el doctor Fernando Serrano Migallón, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. Muy buenos días. Licenciado Miguel Márquez Márquez, gobernador del Estado de Guanajuato, licenciada Miriam Cabrera Morales, síndico en representación del presidente municipal de la ciudad más bella del mundo, como usted acaba de decir, diputado Juan Rendón López, representante del Congreso del Estado de Guanajuato, diputada Yulma Rocha Aguilar, presidenta de la Comisión de Educación del Congreso de Guanajuato, señores titulares y representantes de las Secretarías de Educación del Estado de Guanajuato, de Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas y Jalisco, doctora María Berta Fotul Oliver, ponente, doctor Andrés Lozano Medina, también ponente, secretarios generales de las secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, delegados de la Secretaría de Educación Pública, miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, miembros del Consejo Asesor, señoras y señores. El secretario de Educación Pública, licenciado Emilio Chofet, me ha pedido que les haga llegar sus saludos y los buenos deseos personales y de la Secretaría, pero en especial su convencimiento pleno de que la educación pública en México va por buen camino. Prueba de ello son los foros de consulta para la revisión del modelo educativo, donde convergen una sociedad con demandas justas y un gobierno que las escucha y las transforma
en acciones que benefician a todos los mexicanos. La educación, y así lo ha recordado el secretario, está en la entraña misma de nuestra evolución histórica, como factor de transformación de la sociedad. Esta es una de las pautas principales por las que se guía el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que ha apostado por la educación en calidad y con equidad, reflejo de la prioridad indiscutible que tiene en el proyecto del país. El presidente Peña Nieto comenzó su gobierno con una reforma educativa que recuperó la rectoría del Estado en la materia, como una condición indispensable para garantizar el derecho a la educación como parte central del rumbo de México debe tomar en los siguientes años. Este objetivo requiere de un complemento esencial, la participación directa de todos los actores involucrados en el ámbito educativo. Y es esta la razón por la cual nos reunimos aquí, para fomentar el diálogo, el aprendizaje y el intercambio de opiniones, que enriquezcan el quehacer público, escuchando a los expertos y a quienes cotidianamente realizan la honorable acción de educar. Estos foros también tienen como propósito afirmar el compromiso de la Secretaría de Educación Pública con el normalismo, para decir de frente a los profesores que la educación normal, lejos de desaparecer, se fortalecerá como no ocurrió desde hace muchísimos años. No podría ser de otra manera, pues las normales han educado por décadas a los maestros de México, pilar fundamental de esta reforma. La preparación de los mentores cobra especial relevancia ante la reciente promulgación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que norma las condiciones de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el magisterio, estableciendo reglas claras y transparentes para que el progreso de los maestros se base únicamente en sus méritos. Por ello, es importante impulsar una educación normal de calidad, que fomente la competencia académica de sus egresados. En los últimos 28 años, los programas de mejora se enfocaron en apoyos a infraestructura física y tecnológica, tema que si no son de menor importancia, pero dejó de lado el proyecto más amplio que contara con planes para reforzar las prácticas educativas y el nivel de los alumnos, partiendo del reconocimiento obligado de la diversidad normalista. El secretario Chofet se ha declarado a favor de las normales. Hace unos días anunció que el presidente de la República ha dispuesto becas para maestros recién egresados, a fin de que realicen cuatrimestres de profesionalización en otros países y que la movilidad sea parte de su currículum. Acciones como esta enriquecerán tanto a los profesores que deseen adquirir una mayor experiencia bajo programas diversos como a México, pues a su regreso ellos tendrán una formación más completa y lista para ejercer una de las más nobles funciones sociales y de mayor prestigio en nuestro país, enseñando a enseñar. Ya lo ha dicho el secretario de Educación, a mejores maestros corresponderán forzosamente mejores alumnos. Ese es uno de los objetivos del Programa Sectorial de Educación, que busca fortalecer la formación inicial y el desempeño profesional de los docentes, centrando en la escuela y en el alumno, creando condiciones para que el trabajo escolar sea estimulante y apoyando el desarrollo de comunidades de aprendizaje profesional en las escuelas normales. Los estados que representan esta región centro-occidente educan al 15% de los alumnos normalistas del país. Jalisco es la quinta entidad nacional con más estudiantes de licenciatura en educación primaria, mientras que San Luis Potosí se ubica en la misma posición para especialistas en educación secundaria. Y es además el segundo estado en todo México que cuenta con el mayor número de alumnos de licenciatura en educación primaria e intercultural bilingüe. La tradición normalista, como en todo México, es inmensa en Guanajuato. Y en esta región, el primer gobernador electo de este estado, Carlos Montes de Oca, publicó el 8 de marzo de 1827 un decreto que creaba la primera escuela normal del estado.
El 20 de abril de 1869, el gobernador Florencio Antillón decretaba la fundación de la Escuela Normal para profesores de primeras letras y en 1874 se ampliaba el programa de estudios de 2 a 3 años. A las figuras sobresalientes de Elisa López López y de Consuelo Martínez Romero en Guanajuato se suman las de Teodoro Ramírez y Salvador Vidal en Zacatecas, José Santos Valdés en Aguascalientes, Josefa Negrete, Mercedes Campa y Pedro Vallejo en San Luis Potosí, o doña Irene Robledo y Epigmenio Cabrera en Jalisco, por nombrar solo a algunos de los ilustres normalistas de esta región. Para terminar, quisiera insistir en un punto. La educación normalista es única en su tipo. Desde hace 200 años ha forjado una identidad propia y una sabiduría construida cotidianamente en las aulas. Esto hace de las normales, en especial de las públicas, escuelas distintas a otras instituciones formadoras de profesores, pues han sabido afrontar una serie de adversidades gracias a sus particularidades. Hoy, el Gobierno federal recoge y asimila esa singularidad, a la vez que refrenda su compromiso incuestionable con el normalismo mexicano. Parafraseando al ilustre secretario de Educación Pública, don Jaime Torres Bodet, corresponde perfeccionar nuestra educación, pero hay que hacerlo sin traicionar nuestras tradiciones y sin promover obstáculos insalvables a la renovación incesante del porvenir. Deseo, a nombre del secretario y de toda la Secretaría, el mayor de los éxitos a todos ustedes. Ocasiones como esta son una oportunidad para intercambiar opiniones diversas sobre la enseñanza. La Secretaría de Educación Pública está segura de que sus aportaciones en este foro serán muy enriquecedoras. Muchísimas gracias, señor gobernador. Muchísimas gracias a todos ustedes. Agradecemos las palabras del subsecretario de Educación Superior de la SEP. Les invitamos a ocupar sus lugares. La doctora María Berta Fortul Olivier es doctora en Educación por la Universidad de La Salle. Fue investigadora del Centro de Estudios Educativos CEE y actualmente se desempeña como docente investigador en la Universidad de La Salle en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Sus líneas de investigación son la formación de maestros para la educación básica, tanto la inicial como la de servicios, la formación en investigación, el seguimiento y evolución de planes de estudios y la gestión institucional. Ha sido co-coordinadora del Área 15, Procesos de Formación, en los 2 últimos Congresos Nacionales de Investigación Educativa, organizados por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE. Actualmente forma parte del equipo que está elaborando los estados del conocimiento de la misma área. Toma la palabra la doctora María Berta Fortul Olivier. Distinguidos miembros del Presidium, compañeros todos, gente que cree y piensa todavía en la educación normal como un bien nacional a defender. Buenos días. Mi ponencia versará sobre las funciones de la educación superior vista desde una institución de educación superior. Si me pasan la primera lámina, por favor. Bueno, si algo habría que reconocerle la gente que nos dedicamos al estudio de la educación superior es su gran aporte, como nos lo mencionaban el subsecretario de Educación Superior. La siguiente, por favor, la siguiente lámina. Su gran apoyo a la formación de la identidad tanto del país como del magisterio. A lo largo de sus más de 200 años de la educación normal, no podemos desconocer su gran aporte en esta creación de México como un país y del magisterio como una profesión
digna de ser estudiada, digna de ser conservada, que ha llevado la cultura, que ha llevado la educación a todos los rincones del país. Y este es uno de los grandes aportes que hay que reconocer a la educación nacional y que todos los que estamos en ella nos tenemos que sentir muy orgullosos de todo lo que hemos favorecido en el pos y en el bien de nuestro país. Sin embargo, no podemos desconocer que nuestras escuelas normales pasan por diferentes momentos, algunos más gloriosos, otros menos gloriosos, y que en su aporte a esta educación nacional hay un aporte académico al que hay que abonarle, hay un aporte ideológico al que hay que abonarle, hay un aporte ideológico, hay un aporte político, hay un aporte cultural al que hay que abonarle. Y no debemos desconocer que su gran función es la formación de personas para trabajar con personas. Si me dirían cómo caracterizaría la educación normal, diría que se caracterizaría por formar personas para ayudar a personas a crecer. Y es desde ahí donde hago la lectura de lo que es la educación normal. Si la vemos desde la docencia como una de las funciones de la educación superior, habría que cuestionarnos en torno a la docencia como gran función sustantiva de las instituciones de educación superior y por ende de la educación normal. La docencia dentro de la educación normal es una docencia tensionada. Hay varias tensiones que tenemos dentro de la docencia y que han sido vistas por la gente que trabajamos en las escuelas normales y que además son vistas y estudiadas por los investigadores. ¿De qué tensiones estoy hablando? Hay una tensión entre una educación tradicional por un lado y una educación crítica liberadora por el otro. Si uno ha tenido el privilegio de entrar y de ver las escuelas normales, de estar en sus aulas como docente o como investigador, veremos cómo hay esta tensión que continuamente nos atraviesa. Tenemos una búsqueda por que aprendan las cuestiones muy técnicas de la docencia. Y entonces muy fácilmente si uno va uno y ve las escuelas normales, verá la cantidad de tiempo dedicado a tips. Maestro, dígame cómo hago determinada cuestión. Y entonces viene una respuesta, desde mi experiencia esto se soluciona así. O hay todavía muchísima cátedra con el sentido que logra tener la palabra tradicional de cátedra, de clases que se dictan, de apuntes tomados, de revisión de libretas, de cuadernos, cuestiones como esas. Y esto nos está hablando de una tensión hacia el lado muy técnico de la docencia, hacia el lado muy tradicional. Y a la par que uno puede ver este tipo de sesiones, uno puede ver dentro de la misma escuela normal con otro maestro o con ese mismo maestro en situaciones posteriores, un planteamiento mucho más crítico, un planteamiento mucho más de análisis de lo que es un aula, un tratamiento de que el maestro es uno más dentro del aula. Mientras la visión tradicional nos enfocaría al maestro como el gran responsable, la gran autoridad, una visión mucho más crítica nos ubica al docente como una persona corresponsable del aprendizaje, donde los alumnos van teniendo su rol, donde todos construimos, donde se vale disentir, donde la argumentación es presente. Y podremos ver cómo esta visión de la docencia es una visión que está presente a lo largo de los 4 años de formación tradicional, dentro de los 4 años de formación normalista. Otro más es una tensión entre el lugar que tiene lo ritualista o los ritos con la parte de la reflexión. Si bien el plan de estudios, tanto el del 84 como el del 97, como el actual, le da un peso importante al profesor reflexivo, a que la gente analice lo que pasa en el aula y sea capaz de dar cuenta de ella, también sigue presente muchísimos ritos, muchísimos mitos que se vuelven incuestionables. Y entonces ahí la respuesta que se da es: esto pasa porque es así.
El magisterio siempre lo ha hecho así. ¿Quién eres tú, joven estudiante, para venir a criticar lo que la tradición magisterial lleva 200 años de sostener? Yo estuve en las aulas, yo tengo experiencia, yo tengo antigüedad y esto así funciona. Y entonces se va matando poco a poco esta versión más crítica, esta visión más reflexiva. En las aulas de las escuelas normales están ambas tensiones presentes. Es muy fácil que los alumnos digan, ya más en corto, más en privado, por momentos me piden obediencia, por momentos me piden crítica. Y esto habla de esta tensión que no se ha logrado resolver en las escuelas normales. Eso es desde el punto de vista de la docencia. Para mí, ¿qué visualiza la docencia? Visualiza ambos polos continuamente en choque y nuestros alumnos se enfrentan a ellos. Si nos vamos a otra de las funciones sustantivas, que sería la función de la investigación, ¿qué se vería de la investigación dentro de las escuelas normales? Para esto me referiré a algunas de las conclusiones de los estados del conocimiento que acaban de salir y que fueron hechos cada 10 años por el COMIE. Quedaría que es una investigación muy pobre todavía de las escuelas normales, si bien se ha ido incrementando, y espero que esta curva ascendente que hemos visto en los últimos años no se pierda. Sigue siendo una investigación pobre, sigue siendo una investigación muy centrada en lo áulico o en lo curricular. Pareciera ser que nuestro universo es nuestra aula. Muy fácilmente encontramos investigación realizada por maestros, por ejemplo, de 7º o de 8º semestre de la educación normal, que dan cuenta de su clase, que dan cuenta de su grupo, como si eso fuera el universo de la educación normal. Como si el aula se explicara en sí misma, como si el currículum no tuviera intenciones mucho más allá de lo muy didáctico o pedagógico. Pero a la par de que existe esta investigación pobre, hay 2 medidas de política educativa que han venido a fortalecer mucho la investigación. Y fue muy grato para nosotros encontrar tesis de maestría, sobre todo algunas de doctorado, de estudiantes que están trabajando en escuelas normales y que en sus tesis de maestría o de doctorado, hechas en escuelas normales o hechas en universidades, lanzan una profundización mayor sobre la escuela normal. Y ha habido estudios muy valiosos en las tesis. Yo animaría a todos los que aquí están pensando hacer una tesis, tanto de maestría como de doctorado, que no desaprovechen estos espacios fundamentales para aportar a la educación normal. Y ahí ha habido un crecimiento exponencial y de muy buena calidad. Otra de los elementos que es para mí muy alentador en cuanto a la investigación tiene que ver con la creación de cuerpos académicos, líneas de investigación, academias, grupos de investigación o las diferentes nominaciones que esto va teniendo. Esta presión desde las agencias certificadoras, desde el mundo de la academia, de trabajar investigaciones en grupo, ha hecho que nos vayamos abriendo a este tipo de grupos. Muchos de estos grupos, algunos endogámicos, otros abiertos a otras escuelas normales, abiertos a las universidades, va dando pie a que esto sea posible. Y para mí este sería uno de los elementos a seguir potenciando. ¿Qué pasa con respecto al mundo de la extensión? El mundo de la extensión es muy variable, de acuerdo a las escuelas normales. Hay normales muy abiertas a su entorno, en continuo diálogo con las escuelas destino o las escuelas con las que sus alumnos van de prácticas, como el nombre usual que se usan. Hay escuelas abiertas a su zona de supervisión, pero hay muchas otras completamente encerradas en sí mismas, donde pareciera que el mundo empieza y termina en la escuela normal. En el mundo de la extensión, las visiones son muy variables de acuerdo a las escuelas normales. Creo que, sobre todo todas las que están en esquemas mucho más endogámicos, deberíamos de plantearnos seriamente abrirnos. El mundo no es nuestra escuela normal, el mundo es mucho más allá. Y habría que, si bien reconocer el lugar que tiene lo curricular y el lugar que tiene lo áulico en esta apertura, hay muchos aspectos más que necesitamos establecer en diálogo.
Y aquí creo que sería importante ir abriendo, ir creando brechas, ir creando canales de comunicación con las universidades. Algo que fue como muy rico en este estado del conocimiento que creamos es que el equipo éramos normalistas y universitarios. Y creo que mutuamente nos podemos enriquecer. La universidad tiene aspectos que aportar a las escuelas normales y las universidades también tienen cuestiones que aportar a las escuelas, a las universidades. No podemos vernos como enemigos, sino como agentes que mutuamente forman a este país, forman parte de la gente pensante en educación en este país y como gente que puede ponerse de acuerdo en pos y en el bien de nuestro país. Algunos resultados, nada más por terminar, quisiera presentarles algunos de los resultados de la investigación. Obviamente están completamente sesgados estos resultados por mi visión, qué es lo que yo veo, qué es lo que se vio a partir de las investigaciones en este estado del conocimiento. Lo primero es, hay varias investigaciones que dan cuenta de los aprendizajes pedagógicos. ¿Qué saben nuestros estudiantes de las escuelas normales cuando egresan? ¿Son capaces de explicar lo que es la educación? ¿Son capaces de explicar lo que es la enseñanza, el aprendizaje y la didáctica? Cuestiones así, y los resultados nos muestran que los resultados son muy pobres. Hay todavía mucha confusión conceptual. Este es un dato muy preocupante. ¿Cómo nos podemos imaginar que egresan gente después de 4 años de un estudio que se dedicarán 5, 10, 15, 20, 25 años al ejercicio profesional, que no sean capaces de explicar la diferencia entre la educación, la enseñanza y el aprendizaje? Los estudios preguntan sobre cuáles son la diferencia entre educar, aprender y enseñar. Y muchísimos los hacen sinónimos. Esto es un dato preocupante y creo que nos habla de la necesidad que tenemos de reforzar, que sean capaces de darse cuenta a los estudios. Aquí nada más recuperaría la metáfora de Popper, el gran filósofo, cuando dice que la teoría nos permite, es como una red, que nos permite cazar, que nos permite encontrar la valía. Si yo no tengo una red conceptual mínimamente consolidada, muy difícilmente me podré dar cuenta de lo que sucede en el aula y muy difícilmente podré actuar. Ese es uno de los resultados que surgen muchísimas de las investigaciones realizadas. Otro de los resultados que surge dentro de estas investigaciones es esta formación de la identidad. A preguntas realizadas a los egresados, ¿qué tanto valoran la profesión magisterial? ¿Qué tanto valoran y es importante para ellos ser maestros? Los resultados suelen ser muy variables. Habrá egresados que nos dirán que sí vale la pena ser maestro, que el maestro en el siglo XXI tiene un rol y una función importante en la constitución de personas, en el desarrollo de niños, en la formación de un país. Habrá muchos que no tienen claro cuál es el rol del maestro. Y aquí lo que los resultados nos mostrarían es una gran variabilidad. Habrá gente que sí está convencida del magisterio, habrá gente para el cual el magisterio es algo valioso y habrá otros que no están convencidos del hecho de ser maestros. Esto en resultados de encuestas hechas tanto en instituciones públicas, privadas, rurales, urbanas, ciudad capital, beneméritas, de esta variedad de las escuelas normales. Y también llama mucho la atención en torno al tema de la identidad, la cantidad de estudios que hay. Pareciera ser que tanto los académicos como el personal de las propias escuelas normales está preocupado por este tema de identidad. ¿Cómo se forma esta identidad para el magisterio? ¿Cómo lograr que salga la gente convencida de que el maestro es un ser valioso? Y aquí hay como mucha investigación, lo cual nos habla de esta preocupación. Otro resultado más, y con esto terminaré mi plática, gira en torno a esta formación de personas. Yo les decía que para mí la educación normal es formar personas para aprender a personas. Y quedaría claro que en esta formación de personas hay aspectos que se sienten más respaldados. El aspecto didáctico saldría con ciertas habilidades desarrolladas, de cómo se planea, cómo se hace material,
cómo se para uno ante un grupo, cómo coordino, puede ser un poco una junta con maestros y con compañeros. Esos aspectos saldrían bien valorados. Donde manifiestan no tener tantos bagajes es en la formación socioafectiva, tanto del docente como de los estudiantes. Todo mundo sabemos lo estresante que puede ser el trabajo en aula. Todo mundo hemos vivido como docentes experiencias difíciles de manejo. Y los alumnos nos dirán, muchísimos maestros también corroboran, que este es un área descuidada. Cómo manejar el estrés, cómo manejar un momento de tensión con los alumnos. ¿Qué hago con un alumno que empieza a estar muy ansioso en clase? Y esto nos hablará de una área y de una esfera que necesitamos reforzar. Todo este manejo de las emociones, todo este manejo de los sentimientos. Frecuentemente, cuando estoy con mis alumnos normalistas, les digo, seguramente en el aula tendrás un alumno que tendrá ese defecto que tú jamás aceptarías en uno de tus amigos y lo vas a tener 200 días ahí contigo. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Cómo vas a hacer para crear esta empatía con él que naturalmente no se te da? Forma parte de este manejo socioafectivo que todos como docentes necesitamos tener y que siento que está poco presente en nuestra formación. Cómo aprender a manejar el estrés, por ejemplo, de un festival, de una junta de maestros, cómo manejar este cansancio que se empieza a sentir en las aulas por ahí del mes de mayo, del mes de junio. En general, las escuelas son unas en el mes de septiembre, de octubre, cuando vamos iniciando, cuando todavía tenemos todo el ímpetu, pero las escuelas suelen ser otras por ahí de mayo, por ahí del mes de junio. El cansancio, obviamente, es una de las variables que entra en juego y considero que la formación al respecto sería indispensable. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de la doctora María Berta Fortul Olivier. Les invitamos a ocupar sus lugares. El doctor Andrés Lozano Medina es doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue coordinador del área académica Política Educativa, Procesos Institucionales y Gestión en la Universidad Pedagógica Nacional de febrero de 2004 a 2007. Actualmente es integrante del Seminario en Educación Superior, IS-UNAM, del Seminario de Política y Realidad Socioeducativa Contemporánea, así como de la Red de Investigadores sobre Educación Superior y miembro de la Asociación Iberoamericana de Didáctica Universitaria. Es representante del doctorado en Educación de la Universidad Politécnica Nacional. Sus líneas de investigación giran en torno a la política educativa y las reformas educativas en educación superior y media superior. Dentro de sus publicaciones recientes destacan Perspectivas analíticas de las políticas educativas, Discursos, formación y gestión, El bachillerato escolarizado en México, Situación y perspectiva, así como Perfil de ingreso, serie 1995-2003, entre otras. Toma la palabra el doctor Andrés Lozano Medina. Gracias. Honorables miembros del Presidium, apreciables colegas y público presente, buenos días. En principio agradezco la invitación que me hizo el doctor Fernando Serrano, subsecretario de Educación Superior, para participar en este foro, para revisar el modelo educativo para la educación normal. Debido a que de manera explícita me solicitó que no me llevara más de 16 minutos, me voy a atrever a leer la presentación que traigo para el día de hoy. Voy a abordar el asunto en 4 partes. Las dos primeras de ellas tienen que ver con los recuerdos. La tercera tiene que ver con algo que, si bien no es de ayer,
es algo muy contemporáneo, muy actual, es de hace 5 semanas. Y el último punto que abordaré se refiere a las dudas que me surgen a partir de lo que se dijo y se plantea hace 5 semanas. La educación en México ha transitado desde la búsqueda de unidad nacional hasta la pretensión de alcanzar una calidad que permita el desarrollo nacional. Y para cada uno de estos momentos ha contado con un modelo educativo en particular. Para el caso de la educación normal, los cambios han sido múltiples y en algunos de ellos de enorme transformación. Me refiero de manera particular a lo sucedido en la década de los 80, en el que el país se encontraba en la búsqueda de una revolución educativa, que trataba de generar un cambio cualitativo. Pretendía en aquel momento equilibrar cantidad y calidad. Es decir, se tenía la intención de dotar al sistema educativo en su conjunto de una nueva racionalidad. En palabras de Jesús Reyes Heroles, secretario de Educación en esa época, se tiene que el plan era un instrumento flexible, no una conclusión, sino un punto de partida. Se trata de un proceso lento, gradual y meditado, que a la postre producirá más y mejores rendimientos. En el terreno de la educación normal, la expresión de este plan es clara. Era llevar este nivel educativo al espacio de la educación terciaria, atendiendo que ello implicó una transformación fundamental, ya que el asunto no se limitó a proporcionar una mayor cantidad de años de formación, sino que en el plan de estudios de 1984, que entre paréntesis cumplirá 30 años dentro de 5 días, se requería de manera implícita formar un nuevo tipo de educador, uno que contara con una cultura científica y general, con una formación para la docencia, es decir, con el dominio de las técnicas didácticas, con conocimiento de psicología y con las habilidades para la investigación. El perfil de egreso que tenía previsto este plan era un profesor reflexivo, creativo, innovador, con capacidades para observar, analizar y criticar, con actitudes para trabajar en equipo con compromiso social y autoevaluación, personal y grupal, promotor de la democracia y agente de cambio social. En otras palabras, se pretendía un docente con amplios conocimientos sobre los contenidos que debía transmitir a los estudiantes, con las habilidades técnicas precisas para lo anterior y con destrezas para la investigación. Y todo ello en un plan de estudios con una estructura por líneas de formación social, psicológica, pedagógica y científica e instrumental. Un tronco común para todas las licenciaturas y uno diferencial para cada área de especialización. 4 años de estudios en 8 semestres con 6 materias por semestre. Este cambio en la formación de los docentes provocó al menos 2 mudanzas en otros niveles educativos. Por un lado, la creación del bachillerato pedagógico y por el otro, el impulso a programas de posgrado a los que los egresados de este plan tendrían acceso. Unos años después, México tuvo un nuevo proceso que trastocó a la sociedad en su conjunto y que generó cambios importantes en el sistema educativo nacional. Me refiero, por supuesto, a la entrada del país a la modernidad. En el ámbito educativo, la expresión inicial fue el establecimiento en 1992 del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, acuerdo que generó un nuevo federalismo educativo a través de una descentralización educativa, una nueva participación de la sociedad en el espacio educativo, la reformulación de contenidos y materiales para la educación básica, la revaloración de la función magisterial, en donde se incluye, entre otros aspectos, la creación de la carrera magisterial. Esto implicó que al siguiente año, en 1993, se realizara una modificación al artículo 3º de la Constitución y, en consecuencia, la creación de una nueva legislación, la Ley General de Educación. Y también, unos años después, la creación de una nueva manera en la formación normalista expresada en el Plan de Estudios de 1997. El motivo de modificar el Plan de Estudios de la formación normalista obedece fundamentalmente a la falta de consistencia entre los contenidos que se ofrecen en la educación básica a raíz de los cambios promovidos por el acuerdo y la formación que se ofrecía en el Plan de 84.
Lo novedoso de ese plan es que incluyó, además de los aspectos curriculares, 4 líneas de acción: desarrollo curricular, actualización y formación continua, gestión institucional y el mejoramiento de la planta física y equipamiento de las instalaciones. En términos del perfil de ingreso, son 5 las áreas que se deben atender: habilidades intelectuales específicas, dominio de los contenidos de enseñanza, competencias didácticas, identidad profesional y ética, capacidad de percepción y respuesta a las condiciones sociales del entorno de la escuela, cada una de ellas con los indicadores precisos de lo que significan estas áreas. Un ejemplo para el primer caso: posee alta capacidad de comprensión del material escrito y tiene el hábito de la lectura. En particular, valora críticamente lo que lee y lo relaciona con la realidad y especialmente con su práctica profesional. Ahora, a la luz de una nueva dinámica social, permeada y dirigida de manera relevante, pero no única, a la satisfacción de las necesidades del mercado laboral, ¿es momento de plantear un nuevo modelo para la formación normalista? Voy a hacer algunas referencias. En el Plan Sectorial 2013-2018, que salió el 13 de diciembre del año pasado, se dice: en relación con la formación y actualización de maestros en servicio, a pesar de los esfuerzos a la fecha realizados, es preciso reconocer que la oferta brindada no ha demostrado ser pertinente a las necesidades de los profesores y directivos. No existe evidencia de su impacto en la transformación de las prácticas de enseñanza. La formación continua debe considerar a la escuela como el espacio donde también aprenden los maestros, a través del diálogo entre colegas y el trabajo colaborativo, estableciendo acompañamiento académico que permita fortalecer las competencias profesionales de los docentes. En el párrafo anterior se reconoce que el plan vigente no responde a las necesidades que la sociedad tiene para el personal docente que debe formar a uno de los sectores poblacionales más relevantes de nuestra sociedad. Esto indudablemente puede ser un indicador de que debemos modificar el modelo educativo vigente. Partamos del acuerdo, por el momento, de que esa situación es suficiente para proponer un cambio en el perfil que deben tener los docentes de la educación básica en México. Con ello paso a lo actual, a lo que es contemporáneo, que seguramente ya conocen. Es una propuesta que se publicó el 13 de febrero de este año. Casi seguro que la conocen, pero me parece relevante recordar algunas cosas en sus líneas más generales. En el documento Perfil, Parámetros e Indicadores para Docentes y Técnicos Docentes, publicado por la SEP, se plantea un perfil deseable para los docentes de educación básica, considerando preescolar, primaria y secundaria. En él se expresan las características, cualidades y aptitudes deseables que el personal docente y técnico docente requiere para tener un desempeño profesional eficaz. Es una guía que permite a maestras y maestros orientar su formación para desempeñar un puesto o función en la docencia. Del mismo modo, en el documento se establecen 5 dimensiones que deben ser atendidas. Contienen a su vez los parámetros y niveles de conocimiento que deben ser considerados. Hago referencia a ellos, ya que me parece que son los elementos con los que tendremos que discutir y valorar si esta propuesta puede ser solventada por el modelo educativo vigente o, por el contrario, debe ser utilizado para planear la construcción de un nuevo modelo que impulse una formación docente pertinente al perfil deseable. El perfil de referencia está constituido, como lo había mencionado, por 5 dimensiones. La primera de ellas corresponde a que un docente que conoce a sus alumnos sabe cómo aprenden y lo que deben aprender en este sentido debe tener un conocimiento sólido de los propósitos, enfoques y contenidos del nivel educativo incluidos en el plan y los programas de estudio, así como de los procesos de aprendizaje y de desarrollo de los alumnos. En consecuencia, debe contar con conocimientos, habilidades y actitudes sobre los procesos de desarrollo y de aprendizaje de los alumnos, los propósitos educativos y los enfoques didácticos de la educación primaria y los contenidos del currículum vigente. Un docente que organiza y evalúa el trabajo educativo
y realiza una intervención didáctica pertinente, atiende la referencia a la dimensión 2 y requiere de un conjunto de estrategias y recursos didácticos para el diseño y desarrollo de sus clases, de modo que resulten adecuadas a las características de los alumnos y a sus procesos de aprendizaje, y que propicien en ellos el interés por participar y aprender, lo que le permitirá definir el diseño, la organización y el desarrollo de situaciones de aprendizaje, la diversificación de estrategias didácticas, la evaluación del proceso educativo con fines de mejora y la creación de ambientes favorables para el aprendizaje en el aula y en la escuela. La dimensión número 3, que iba yo a poner de la dimensión desconocida, pero me la quedo en la dimensión número 3, comprende al docente que se reconoce como profesional que mejora continuamente para apoyar a los alumnos en su aprendizaje, y para ello debe comprender que su quehacer es de carácter académico e implica tener capacidad para aprender de la experiencia docente y para organizar la propia formación continua que se proyectará a lo largo de su vida profesional. Además de demostrar disposición para el trabajo colaborativo con sus colegas en asuntos académicos. Para ello cuenta con reflexión sistemática sobre la propia práctica profesional, la disposición al estudio y al aprendizaje profesional para la mejora de la práctica educativa y la comunicación eficaz con sus colegas, los alumnos y sus familias. Un docente que asume las responsabilidades legales y éticas inherentes a su profesión para el bienestar de los alumnos respeta la dimensión número 4 y tiene el conocimiento del marco normativo que rige los servicios educativos, la capacidad para analizarlo críticamente y para ponerlo en práctica. Por eso conoce, aplica, valora o resuelve situaciones relacionadas con el ejercicio de la función docente en apego a los fundamentos legales. El establecimiento de un ambiente de inclusión y equidad en el que todos los alumnos se sientan respetados, apreciados, seguros y en confianza para aprender. Finalmente, la dimensión 5 se refiere a que un docente que participa en el funcionamiento eficaz de la escuela y fomenta su vínculo con la comunidad para asegurar que todos los alumnos concluyan con éxito su escolaridad, es capaz de establecer relaciones de colaboración con la comunidad escolar y el contexto local para la definición y el cumplimiento del proyecto escolar. Para ello conoce y aplica los factores asociados a la gestión escolar que contribuyen a la calidad de los resultados educativos, el aprovechamiento de los apoyos que brindan padres de familia e instituciones cercanas y las características culturales y lingüísticas de la comunidad y su vínculo con la práctica educativa. Hasta aquí con el planteamiento que promueve la Secretaría de Educación Pública sobre el perfil docente para la educación básica, para el caso, insisto, de la educación primaria. Sin embargo, me parece este no es solamente uno de los elementos que deben discutirse para construir el modelo educativo adecuado a la situación real de la educación normal. En este sentido, debatir sobre el modelo educativo requiere, en primer término, preguntarnos ¿qué tanto el plan vigente puede satisfacer lo planteado en este perfil? En caso de que la respuesta sea positiva, punto y seguimos. En el caso de que la respuesta sea negativa, vayamos al segundo aspecto, discutir sobre la construcción de un nuevo modelo educativo. Partamos del segundo escenario. Para este caso, se cuenta con una propuesta bastante avanzada, que es el perfil que les acabo de mencionar. Pero más allá, se debe discutir sobre el asunto, tenemos ya avances importantes. Sin embargo, y dado que este es uno de los muchos elementos que se deben trabajar, veremos otros aspectos que deben ser considerados. Lo siguiente lo pongo no de manera jerárquica y tampoco en orden de importancia. Lo menciono como asuntos que hay que atender y discutir, me parece, de manera ineludible. 1. Las actuales condiciones de las escuelas, es decir, su infraestructura, las facilidades educativas con que cuentan. Por ejemplo, el acceso a la diversa tecnología que tenemos actualmente, las posibilidades reales de formación considerando las desigualdades socioeconómicas y culturales que se encuentran en el país. 2. El tipo de financiamiento con que cuenta la educación normal y que debemos contar en ella. El tipo de contratación y condiciones laborales que permitan una pertinente vinculación entre la docencia y la investigación y la difusión. Y con todo ello valorar si es posible lograr construir un modelo educativo pertinente. Como caso curioso me refiero a lo que menciona Javier Mendoza en torno al financiamiento. Para el 2011 se tiene que en tanto la Federación amplió el financiamiento en 37.1%, los estados
tuvieron una disminución real del 3.7. El total del financiamiento público varió 16.4, con una tasa media de crecimiento anual de 1.5, la menor de todos los subsistemas de educación superior. Esto me parece debe ser atendido, ya que de continuar con esa tendencia será complejo atender los nuevos y crecientes requerimientos de recursos. 3. Considerar qué se hará con los estudiantes que actualmente se están formando en un modelo educativo que acabamos de acordar no responde al perfil deseante, lo que en consecuencia los hace sujetos que deberán ser reforzados en diversas áreas de conocimiento. Se les tendrán que proporcionar habilidades y destrezas que en este momento no están siendo consideradas. Es claro que este es un problema grave que debe ser ampliamente discutido. En esta situación se encuentran alrededor de 130,000 estudiantes, considerando tanto el sector público, federal y estatal, y el particular. 4. ¿Qué hacer con los actuales formadores de formadores? Que en todo caso deberán atender a las siguientes generaciones y prepararlos para que cumplan con el perfil propuesto, y que tendremos que valorar qué tanto cuentan con elementos en este momento para formar en ese nuevo perfil. En este momento contamos con alrededor de 15,000 profesores que, me parece, tendrían que ser capacitados para cubrir con su nueva responsabilidad. En fin, estos son algunos aspectos de los que me parece a mí me generan dudas sobre lo que el modelo educativo y el perfil deseable que se está proponiendo tendría que ser atendido. Gracias. Agradecemos la participación del doctor Andrés Lozano Medina. A continuación, escuchemos el mensaje del licenciado Miguel Márquez Márquez, gobernador del estado de Guanajuato. Muy buenos días a todas y a todos los presentes. Agradezco mucho al doctor Fernando Serrano Migallón. Muchísimas gracias. Qué gusto verlo de nuevo aquí en Guanajuato. Un saludo al secretario de Educación, Emilio Chaifet, por favor. Agradecerle también al ingeniero Eusebio Vega Pérez, secretario de Educación de Guanajuato. Gracias, secretario, por todo el apoyo y compromiso en la educación del Estado. El diputado Juan Rendón López, en representación del Honorable Congreso del Estado. Gracias, diputado. Al igual que la diputada Yulma Rocha Aguilar, presidenta de la comisión. Muchísimas gracias. Agradecer también a los diputados presentes, Marco Antonio Miranda, muchas gracias, al igual que a Luis Manuel Mejía, muchísimas gracias, diputados, miembros de la comisión, a todos los integrantes del presidium, sobre todo a quienes nos acompañan en las diferentes secretarías, direcciones de educación de los estados. Un saludo a los gobernadores vecinos, por favor. Hay muy buena relación, muy buena coordinación con ellos. Agradecer también todo lo que vale la presencia del profesor Juan Elías, gracias, al igual que el profesor Alejandro Trejo Ávila, ambos de la sección 13 y la sección 45, muchas gracias por su presencia, al igual que a la maestra Josefina González, en representación del maestro Juan Díaz de la Torre, muchas gracias por estar aquí presentes. Agradecer a los alcaldes, voy a saludar a unos alcaldes, me da mucho gusto que estén presentes alcaldes aquí en este evento, padres de familia, a los delegados federales de las diferentes entidades, agradecer sobre todo de manera muy especial, muy particular, a las maestras, a los maestros, a quienes están estudiando esta bella vocación magisterial, bienvenidos, al Consejo de Educación, Participación Social en materia de educación, muchísimas gracias, es un consejo al cual estoy muy agradecido, está haciendo un trabajo muy importante, muy integral en el Estado. A todos ustedes, amigas y amigos que nos acompañan el día de hoy, a los medios de comunicación, gracias, gracias, bienvenidos a Guanajuato. Decirles que siempre escuchamos con frecuencia que la educación está el futuro de nuestras sociedades. Y así como decimos que en la juventud, ¿no? Es que la juventud está el futuro de este país. Y es algo que hemos venido cambiando, inclusive ya no lo comentamos. Ya no es el futuro, es el presente. Vivimos engañados muchos años con ello.
Porque cuando se llegaba el futuro, ya se nos había ido el presente y se nos fue la oportunidad de transformar y de cambiar. Por eso, hoy es importante reconocer que esa máxima está rebasada y que la educación es el presente de este país, que forma precisamente para el futuro, ¿sí?, en el desarrollo generacional. Decirles que hoy nuestras niñas, nuestros niños, nuestros maestros, es lo más importante, es el presente que tenemos. Es el activo fundamental que desarrolla la educación en este país. Por eso, de verdad me da mucho gusto y es muy grato darle la cordial bienvenida a los investigadores académicos que nos acompañan el día de hoy, a los maestros, insisto una vez más, a los estudiantes, padres de familia, titulares de educación, ¿sí?, y que nos acompañan en los diferentes estados. Empezando, van a disculpar por mi estado, Guanajuato, estoy muy orgulloso del magisterio de esta entidad, obviamente del magisterio Aguascalientes, de Jalisco, de San Luis Potosí y de Zacatecas. Bienvenidos, estados hermanos, a este evento del cual habrán de resurgir y de tomarse decisiones muy importantes para la educación de la región y del país. En este foro de consulta para la revisión del modelo educativo, soy un convencido que tienen que surgir ideas innovadoras, propuestas viables, alcanzables, realizables, que deben de fortalecer las políticas públicas en torno a la educación normal. Que ahí está una de las bases de los pilares importantes en la calidad educativa para nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes. Por eso yo agradezco a la Secretaría de Educación que han tenido la confianza en elegir a Guanajuato para sede de este excelente evento. Decirles que en este evento también es un foro histórico. Es un foro histórico fundamental, ¿sí?, para el desarrollo de la educación de nuestro país. Porque yo soy un convencido que aquí está el talento, aquí está la creatividad, aquí está el conocimiento, aquí está el compromiso con la educación de este país. ¿Y por qué lo digo? Porque ustedes representan a todos aquellos que se quedaron en las aulas, aquellos que se quedaron en las normales estudiando, pero que están esperando excelentes resultados de este foro. Porque todos coincidimos que en la educación, ¿sí?, en todos los órdenes de gobierno, con la sociedad, con los empresarios, padres de familia, ¿sí?, que tenemos muy claro que la educación es la base para el desarrollo de este país. Es la base para el desarrollo de este estado y obviamente de nuestros municipios, de un México con mayores oportunidades. Yo creo que eso nadie lo duda. Y lo hemos visto en otros países, cómo se han levantado de crisis, de guerras, y la base de ello ha sido la educación. No hay mucho que descubrir, ahí está la clave del desarrollo de ellos. Le han apostado al talento, le han apostado al capital humano, le han apostado al conocimiento que hoy es fundamental en la competitividad a nivel internacional. Por eso este foro resulta relevante, porque aquí es uno de los mayores retos que históricamente hemos tenido como país. Hablo no solo del rezago educativo, todavía tenemos algunos analfabetes, tenemos aquellos que no han terminado la primaria, que no han concluido la secundaria, el gran de veras desafío que tenemos en la educación media superior, que ahí es donde tenemos sobre todo el principal problema de deserción escolar, ¿sí?, abrir más oportunidades también en la educación superior. Pero hay algo fundamental en todo ello. Sí es la cobertura, sí es la infraestructura que tenemos que dignificar, y eso es fundamental para el desarrollo de la labor docente. Pero yo sí creo que es insustituible, sobre todo la actualización, la profesionalización del docente. Ahí es clave para el desarrollo educativo de este país. Maestros mucho mejor preparados, maestros que tengan clara esa vocación de transformar y de cambiar a México. Por eso yo no creo que podamos aspirar a una educación de calidad para nuestros niños y nuestros jóvenes si no vamos primero y atendemos la formación magisterial. Esto es fundamental, fundamental. Son los que van a las comunidades más alejadas, son los que están en las colonias más pobres, son aquellos que entienden la dinámica de una comunidad que necesita la educación. Y por eso requerimos armarlos bien, dotarlos de todas las herramientas, pero sobre todo el conocimiento necesario que a través de este foro y de este modelo que está trabajando,
haga resurgir esa vocación magisterial. Por eso yo hago votos para que en este foro, en este trabajo que estarán desarrollando todos y cada uno de ustedes que conocen bien la materia educativa, y pues permita revisar los procesos de formación, de desarrollo profesional de los maestros, el diseño y la implantación de un modelo que promueve y que ordene la formación docente con base en las tendencias actuales, que esto es importante, actualizado al día, y sobre todo que la formación de los educadores no sea solamente para enseñar, sino también para orientar en el aprendizaje. Esto es bien importante. Hoy es una gran oportunidad, donde los alumnos con tanta información, con tanta comunicación, necesitan de la orientación, y si en alguien confían y si en alguien tienen el acceso cercano es en el maestro. Entonces hoy hace mucho más compleja la tarea, la vocación magisterial. ¿Por qué? Porque hoy abre el continuo diálogo entre el alumno-maestro, pero también, como lo comentaban, establece el debate en la exposición de ideas. Esto es lo que hace que hoy nuestra vocación magisterial, hoy nuestros maestras, nuestros maestros, ¿sí?, estén a la altura de las circunstancias que el mundo de hoy nos reclama. Por eso aquí habrán de surgir nuevas propuestas, ideas frescas que lleven a la formulación de este nuevo modelo de formación docente. Habrá que hacer un verdadero parteaguas. Esto es bien importante. Yo creo que estamos llamados a trascender. Estamos llamados a dejar huella. Estamos llamados a decirle a las próximas generaciones, con el trabajo actual que nos corresponde, en esa responsabilidad presente, que somos capaces de hacer un antes y un después. Y ahí es fundamental la tarea, insisto, de ustedes los docentes, obviamente del Estado, obviamente de la sociedad. En el caso concreto del gobierno del Estado, y esto es una tarea de todos los guanajuatenses, yo le he dicho, la educación es compromiso de todos. Aquí no resulta que el padre de familia, yo soy padre de familia, hoy no puedo llevar a mis hijos, ayer los llevé, y nada más llevarlos al salón y adiós, hijo, y la responsabilidad de ustedes, maestros. No se deja de lado. Padre de familia, ¿sí?, los padres de familia seguimos con esa responsabilidad en la educación integral de nuestros hijos. Los maestros asumen la suya. La sociedad también forma parte fundamental del desarrollo educativo. Es decir, es una tarea integral en la cual nos invita a poner todos las mejores de nuestra capacidad. Por eso, en Guanajuato le apostamos de veras a la educación. Yo le he dicho, la educación, ¿sí?, va a ser uno de nuestros mejores legados en este gobierno. Que tal vez no lo veamos, porque no se trata de eso, de que nos colgamos las medallitas y qué es lo que se ve para la próxima elección, ¿no? ¿Qué es lo que se ve para la próxima generación? ¿Cuáles son los cambios de fondo que transforman y que precisamente apuntalan el desarrollo sustentable y sostenido, ¿sí?, de un Estado? Sí, nosotros han venido muchas empresas, igual que aquí en la región, que nos da mucho gusto, un crecimiento regional, donde tenemos un auge muy interesante en el sector automotriz, la industria que está empujando de manera decidida el desarrollo de este Estado, pero yo no la puedo concebir si no va detrás de la educación. Sería inconsistente. Y por eso de ahí el trabajo ordenado, disciplinado, metodológico, para que la educación efectivamente resulte la columna vertebral del desarrollo de este Estado. Por eso estamos apostando. Yo soy muy agradecido con las maestras, con los maestros, la gente comprometida con la educación. Por eso hoy sí le apostamos muchos millones de pesos. Multiplicamos el presupuesto en infraestructura, nos fuimos a 1.200 millones de pesos en inversión en infraestructura básica, ¿sí?, otros cerca de 1.000 millones en educación superior, y media superior. No es suficiente. Este año vamos por más. Y parecería que decimos, híjole, toda esta inversión, ahora sí ya, yo creo que no va a haber mucha necesidad de seguir invirtiendo. No, hombre, vas tú a las comunidades, vas a las colonias y ves las carencias. Y dices, híjole, aquí le faltan los baños. Esto no es digno para nuestros niños. Hoy le falta el aula, falta la dirección. Necesitamos que el maestro tenga mejores herramientas. Y es una tarea continua, permanente, que no acaba. Pero lo que sí les puedo decir, que es una tarea de las más bonitas, porque trasciende la inversión que se haga en la infraestructura, pero sobre todo en el capital humano. ¿Y esto qué significa? Dignidad. Dignidad magisterial también, dignidad para nuestros alumnos y también corresponsabilidad
con el sector social y padres de familia. Por eso, en el Estado también estamos hablando de invertirle a la tecnología. Hace rato estuve aquí a las 8 de la mañana con el secretario de Educación viendo parte de los temas, de los proyectos que traemos. Cómo la tecnología la hacemos más accesible al maestro, pero también cómo a los alumnos hacemos que sea parte de ella. ¿Y por qué? Porque yo soy un convencido de que debe ser, sobre todo la educación, uno de los pilares de la justicia social de este país. Cuando alguien arranca con mayor educación y sobre todo con mejor calidad en la educación, los que se quedaron atrás difícilmente van a sobresalir. Y eso no me parece justo. Démosles herramientas. Y una de ellas que nos ayuda a acercar en esta justicia social es la educación. Que arranquen parejos, que tengan la información actualizada, que tengan la herramienta, la habilidad de las tecnologías de la información digital, que no hayan analfabetas digitales. Yo le he dicho al secretario de Educación, yo quiero de veras que no tengamos ya analfabetas digitales en este estado. Y esto es construirlo desde ahorita para las presentes generaciones. Pues estamos apostando, le estamos viendo la forma de cómo transformar a través de la educación, y para ello, yo insisto, lo que les he comentado, los maestros es fundamental. Es fundamental la tarea del maestro. Por eso, amigas y amigos, yo digo en el caso de Guanajuato, me dio mucho gusto y permítanme que lo exprese, pues es un reconocimiento al magisterio nacional y obviamente al magisterio local. Yo, que haya venido Claudio X de la Asociación Mexicanos Primero y que hayamos obtenido el primer lugar a nivel nacional en secundaria y el cuarto en primaria, pues sí es motivo de mucho orgullo, pero es también de más compromiso. Y yo les decía a los maestros, a redoblar esfuerzos, porque hay muchísima tarea que hacer. En esto no puedes levantar la bandera blanca, en esto no te puedes echar a la hamaca y decir ya está hecho. La educación es continua, es dinámica, es permanente. Y hay muchas cosas que tenemos que hacer, muchas de veras. Una tarea titánica que nos invita a trabajar y a redoblar esfuerzos. Y el desafío que les comentaba y que para nosotros aquí en el Estado es un tema serio que con la Federación y la sociedad tenemos que darle la vuelta. Educación media superior. Solamente tenemos el 54% de cobertura. Imagínense, esto para nosotros es un tema que le estamos invirtiendo todo, todo. Queremos llegar al 80% al 2018 de cobertura. Es una tarea titánica, pero bien vale la pena porque ahí va a estar la transformación. Yo les digo, soy un apasionado de esto, el tema de la educación. Soy un apasionado en el tema de la educación y a la vez un agradecido con la educación. Yo soy un convencido que la educación es la que va a salvar este país, es la que le va a llevar estadios de mejor crecimiento y desarrollo. Ahí está, de lo personal, y lo he comentado. Yo vengo de una familia, y con esto concluyo, ¿sí?, donde mi padre y mi madre no tuvieron la oportunidad de prepararse. En este campo, mi papá fue migrante. Y donde hicieron un gran esfuerzo, y siempre mi padre nos decía, hijos, estudien, estudien, hijos. Somos 7 hermanos. Ahí está la mejor herencia que les puedo dejar. Esa nadie se las va a quitar, hijos. Les voy a ayudar hasta donde quieran estudiar, hijos. Y los 7 tenemos preparación. Por cierto, 2 hermanas son maestras. Y de veras, hoy digo, no se ha equivocado mi padre. Mi padre nos dio las mejores herramientas. Nos dio la mejor oportunidad de trascender en la vida, que fue la educación. Esa se lleva para siempre. Entonces, en esta formación, en esta capacidad de entender que si en lo personal es lo que nos ha hecho salir adelante, a todos los que estamos aquí, yo creo que todos estamos aquí es precisamente porque nos tuvimos la oportunidad de estudiar. Yo sí creo que es el mejor legado que le podemos dejar a aquellos que están esperando esta oportunidad. Por eso yo hago votos, porque este foro efectivamente sea un foro en el cual lleven las mejores ideas, las mejores propuestas para este modelo que tanto necesita y urge en este país. Enhorabuena, felicidades, 1000 gracias, están en su casa. Este es Guanajuato.
Agradecemos el mensaje del licenciado Miguel Márquez Márquez, gobernador del Estado. Agradecemos también el apoyo que el día de hoy nos ha brindado el intérprete del Instituto Guanajuatense para Personas con Discapacidad. Muchas gracias. Es de esta manera como llegamos al término de la ceremonia Foro de Consulta Nacional para la revisión del modelo educativo. Agradeciendo la presencia y atención de todos ustedes, tengan un excelente día. A todos los participantes de mesas de trabajo que cuenten ya con su gafet, se les invita a pasar al centro de convenciones. A los participantes que aún no cuentan con su gafet, es necesario pasar al módulo de registro y obtenerlo. Muchas gracias.